En las últimas décadas, el mundo ha experimentado cambios drásticos que parecen alinearse con las profecías descritas en el libro de Apocalipsis. Desde desastres naturales más intensos hasta un incremento en la tensión global, las señales que Juan registró en Patmos parecen más relevantes que nunca. Apocalipsis no es solo un libro de visiones, sino una advertencia para la humanidad. Por eso, es esencial examinar con detenimiento su mensaje, buscando entender qué significa para nosotros hoy y qué nos está revelando Dios a través de estos eventos. ¿Estamos viviendo los últimos días? Esta es una pregunta que muchos se hacen al observar el panorama mundial. El capítulo 6 de Apocalipsis describe los 4 jinetes que simbolizan la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Estas imágenes han sido interpretadas como el inicio de un tiempo de gran tribulación. Hoy vemos conflictos en aumento, una crisis económica global y pandemias que han afectado millones de vidas. Aunque la Biblia no establece fechas exactas, Jesús advirtió en Mateo 24, 6-8, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. El hambre mundial, causado por desigualdades económicas y desastres naturales, refleja las palabras de este pasaje. Según datos recientes de la ONU, millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa y los recursos básicos se vuelven cada vez más escasos. Este escenario coincide con el jinete del caballo negro de Apocalipsis 6, 5-6, quien lleva una balanza en la mano, representando la injusticia económica y el hambre que azota al mundo. Otro evento destacado es la creciente persecución a los cristianos en diversas partes del mundo. Apocalipsis 6, 9-11 describe las almas de aquellos que fueron martirizados por su testimonio, clamando justicia. Según un informe reciente de Open Doors, más de 360 millones de cristianos enfrentan altos niveles de persecución y discriminación. Este número continúa creciendo, y los creyentes son cada vez más marginados por su fe, tal como lo predijo la Escritura. Sin embargo, no debemos abordar este tema desde el miedo, sino desde la esperanza y la preparación. Jesús nos llamó a permanecer vigilantes, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42. El capítulo 13 de Apocalipsis introduce otro tema que ha generado mucha controversia, la marca de la bestia. Este pasaje describe a una figura conocida como el Anticristo, que controlará la economía global y exigirá que todos lleven una marca para comprar o vender. En un mundo donde la tecnología avanza rápidamente, las posibilidades de que este sistema surja parecen más reales que nunca. Desde la implementación de chips subcutáneos hasta el uso de criptomonedas, algunos señalan que estas innovaciones podrían ser precursoras de un sistema de control como el descrito en la Biblia. Mientras tanto, los cristianos deben recordar las palabras de Jesús en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mensaje nos anima a permanecer firmes en la fe, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. Uno de los aspectos más impactantes de Apocalipsis es la descripción de los juicios divinos sobre la humanidad. Estos juicios se presentan en forma de sellos, trompetas y copas, cada uno de ellos trayendo devastación progresiva al mundo. En Apocalipsis 8, 7-12, las primeras 4 trompetas anuncian destrucción ambiental masiva, incluyendo incendios, contaminación del agua y oscurecimiento de los cielos. Es imposible ignorar cómo las crisis ecológicas actuales reflejan esta narrativa. Incendios forestales sin precedentes, niveles alarmantes de contaminación y cambios drásticos en el clima apuntan a una creación que gime bajo el peso del pecado humano, tal como Pablo lo describió en Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. La creciente frecuencia e intensidad de huracanes, terremotos e inundaciones también parecen ser señales de estos juicios. Según el Centro Nacional de Huracanes, la cantidad de tormentas de alta intensidad ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Estos fenómenos naturales no solo devastan comunidades, sino que también subrayan nuestra fragilidad ante el poder de Dios. Como dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El capítulo 9 de Apocalipsis presenta un juicio aún más perturbador, la liberación de seres demoníacos que atormentarán a la humanidad. En los versículos 3-6 se describe cómo langostas infernales causarán sufrimiento indescriptible, pero sin permitir que las personas mueran. Aunque este evento parece aún por venir, el aumento de fenómenos inexplicables y el interés global por lo paranormal indican una creciente fascinación por lo oculto, algo que la Biblia condena rotundamente.
Deuteronomio 18, 10-12 advierte: no se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Además, el auge de movimientos ideológicos que promueven valores contrarios a la palabra de Dios también resalta una sociedad cada vez más alejada de la verdad bíblica. En 2 Timoteo 3, 1, 4, Pablo escribió: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, amadores de los deleites más que de Dios. Esta descripción coincide con las actitudes de nuestra época, marcada por el egocentrismo, la decadencia moral y la hostilidad hacia los principios cristianos. Apocalipsis también destaca la aparición de 2 testigos que profetizarán durante 1260 días, realizando milagros y proclamando el juicio de Dios. En Apocalipsis 11, 3-12, estos testigos son asesinados, pero Dios los resucita y los lleva al cielo en un acto espectacular de poder divino. Algunos han especulado sobre quiénes serán estos testigos, sugiriendo que podrían ser figuras como Elías y Moisés, dado su papel central en el Antiguo Testamento. Sin embargo, lo más importante es su mensaje, un llamado al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. En la actualidad, el llamado al arrepentimiento sigue siendo urgente. Los líderes cristianos de todo el mundo advierten sobre la necesidad de volver a Dios en un tiempo de tanta incertidumbre. Hechos 17, 30-31 nos recuerda: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La figura del anticristo es una de las más debatidas y temidas en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 13, 1-8, se describe a esta bestia como un líder mundial que recibirá autoridad del dragón, una figura que representa a Satanás. Este individuo establecerá un gobierno global y demandará adoración, persiguiendo ferozmente a quienes se nieguen a someterse. Aunque aún no se ha revelado, los cambios políticos y tecnológicos actuales parecen preparar el escenario para su llegada. La creciente centralización del poder, junto con el avance de tecnologías de vigilancia, plantean preguntas serias sobre cómo podría implementarse un sistema de control como el descrito en Apocalipsis. Uno de los aspectos más alarmantes de este pasaje es la imposición de la marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, 16-17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Aunque no sabemos exactamente cómo será esta marca, el desarrollo de tecnologías como chips de identificación, sistemas biométricos y monedas digitales sin efectivo plantea la posibilidad de un control económico total. Este sistema podría ser fácilmente usado para excluir a quienes se nieguen a participar, tal como lo predice la Escritura. Además, el capítulo 14 advierte sobre las consecuencias eternas de aceptar esta marca. En Apocalipsis 14, 9-11, se dice que quienes lo hagan enfrentarán el juicio de Dios y serán atormentados para siempre. Esto resalta la importancia de mantenerse fieles a Cristo, incluso frente a persecución o muerte. En este contexto, Jesús nos recuerda en Lucas 9:24, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. El papel de los falsos profetas también es central en estos tiempos. En Apocalipsis 13, 11-15, se describe a una segunda bestia que promueve la adoración del anticristo y realiza señales engañosas para convencer a las masas. Este falso profeta usará su influencia para establecer una religión mundial que se oponga al verdadero Dios. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este versículo subraya la necesidad de discernimiento espiritual y fidelidad a la palabra de Dios. En medio de este panorama oscuro, Apocalipsis 7, 9-17 ofrece un rayo de esperanza. Este pasaje describe a una multitud vestida de ropas blancas que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Estas personas representan a aquellos que permanecieron fieles a Cristo, incluso en los momentos más difíciles. Este recordatorio es crucial, aunque las pruebas serán severas, quienes confíen en Dios recibirán la victoria final. La fidelidad de los cristianos será puesta a prueba como nunca antes, pero Dios ha prometido estar con su pueblo. En Romanos 8, 35-39, Pablo escribe: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Estas palabras nos animan a permanecer firmes, recordando que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo, sin importar las circunstancias terrenales. La caída de Babilonia es uno de los eventos más significativos descritos en Apocalipsis. En el capítulo 17, Babilonia es presentada como una mujer lujosamente vestida, símbolo de un sistema corrupto de poder, religión falsa y comercio opresivo. Apocalipsis 17:5 la llama la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este sistema, en connivencia con los reyes de la tierra, se enriquecerá a expensas de los pobres y perseguirá a los santos. La Babilonia profética parece representar un sistema global de opresión que se alzará en los últimos días, y muchos estudiosos han vinculado este símbolo con los excesos del materialismo, el abuso del poder y la idolatría moderna. En Apocalipsis 18 se detalla la caída repentina de esta gran Babilonia. Los comerciantes y líderes lamentan su destrucción, ya que su colapso provoca una crisis económica global. Apocalipsis 18:10 dice, ¡ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Esta rapidez en el juicio de Dios muestra su total soberanía y el hecho de que, aunque el mal parezca triunfar por un tiempo, su derrota es inevitable. El actual panorama mundial refleja aspectos de esta profecía. Las crisis financieras, las tensiones entre naciones y la creciente desigualdad económica son señales de un sistema que prioriza la codicia sobre la justicia. Según un informe del Foro Económico Mundial, el 1% más rico del mundo posee más riqueza que el resto de la población combinada, un dato que enfatiza la concentración de recursos en pocas manos. Estas dinámicas económicas podrían estar preparando el camino para el cumplimiento de esta profecía, recordándonos que ningún sistema humano puede resistir el juicio de Dios. El capítulo 19 de Apocalipsis nos lleva a la culminación de esta narrativa con el regreso triunfal de Cristo. En los versículos 11 a 16 se describe a Jesús como un jinete sobre un caballo blanco, vestido con un manto teñido en sangre y con un nombre inscrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este evento marca el fin de la rebelión humana y la derrota definitiva del anticristo y sus ejércitos. Apocalipsis 19:20 relata cómo la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego, un recordatorio del destino reservado para quienes se oponen a Dios. El retorno de Cristo no será solo un acto de juicio, sino también un acto de redención. En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, Pablo explica que los creyentes serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire, un evento conocido como el arrebatamiento. Este momento simboliza la reunión final de Cristo con su iglesia, una promesa que llena de esperanza a quienes le son fieles. En el contexto actual, el regreso de Cristo es un llamado urgente a la preparación espiritual. Jesús advirtió en Mateo 24:44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este versículo subraya que, aunque no conocemos el día ni la hora, debemos vivir con la certeza de su regreso, asegurándonos de estar alineados con su voluntad. La Biblia también destaca la importancia de no ser engañados durante estos tiempos. En 2 Pedro 3, 3-4, se advierte que en los últimos días habrá burladores que negarán la segunda venida de Cristo. Sin embargo, Dios es paciente, deseando que todos lleguen al arrepentimiento antes de que su juicio se desate. Este mensaje enfatiza la urgencia de predicar el Evangelio y mantenerse firmes en la fe. El capítulo 20 de Apocalipsis nos presenta el juicio final, un evento que marcará el destino eterno de toda la humanidad. Este juicio es descrito en los versículos 11 a 15, donde se muestra un gran trono blanco y a los muertos siendo juzgados según sus obras, registradas en los libros. Aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Este pasaje subraya la justicia perfecta de Dios, quien no dejará ningún pecado sin castigo, pero también muestra su gracia al ofrecer la salvación a quienes creen en Cristo. Este evento está precedido por el milenio, un periodo de 1000 años en el que Cristo reinará sobre la tierra. Apocalipsis 24 menciona que los mártires que no adoraron a la bestia ni recibieron su marca resucitarán para reinar con él. Este reinado simboliza la restauración de la justicia divina y la victoria final sobre el mal. Sin embargo, al final de este periodo, Satanás será liberado brevemente, lo que resultará en una última rebelión antes de su derrota definitiva y su condena eterna al lago de fuego, según Apocalipsis 20, 7-10. El juicio final no solo es un recordatorio de la justicia de Dios, sino también una advertencia para aquellos que eligen ignorarlo. En 2 Corintios 5:10, Pablo afirma, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo resalta que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que nadie escapará del escrutinio divino. A medida que observamos el mundo actual, las señales de juicio parecen cada vez más evidentes.
La degradación moral, los desastres naturales y los conflictos globales reflejan las advertencias de Jesús en Mateo 24, 7-8, donde habla de guerras, hambres y terremotos como principios de dolores. Aunque algunos intentan atribuir estos eventos únicamente a causas naturales o humanas, los creyentes reconocen en ellos un cumplimiento parcial de las Escrituras. En este contexto, la proclamación del Evangelio cobra una importancia vital. Apocalipsis 14, 6-7 menciona a un ángel volando en medio del cielo, proclamando el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Este mensaje llama a la humanidad a temer a Dios y darle gloria, pues la hora de su juicio ha llegado. Es un recordatorio de que, a pesar de los terribles juicios descritos en este libro, Dios sigue extendiendo su misericordia a quienes se arrepienten. El juicio final también es una oportunidad para reflexionar sobre el destino de los redimidos. Apocalipsis 21, 1-4 describe la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo y enjugará toda lágrima de sus ojos. Este destino glorioso es reservado para aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, como se menciona en Apocalipsis 21-27. Estas promesas nos animan a perseverar en la fe, confiando en que, aunque enfrentemos tribulaciones, el gozo eterno que nos espera supera cualquier sufrimiento presente. Pablo refuerza esta esperanza en Romanos 8:18, donde declara: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo nos anima a mantener nuestra mirada fija en Cristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, según Hebreos 12:2. Solo al permanecer en Él podemos estar preparados para el juicio y asegurarnos un lugar en su presencia eterna. La Biblia es clara: cada decisión que tomamos en esta vida tiene repercusiones eternas. La advertencia del juicio no es solo un mensaje de condenación, sino un llamado a reconciliarnos con Dios mientras aún hay tiempo. En Hechos 17, 30-31, Pablo explica que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Este día se acerca, y la pregunta es: ¿estaremos listos? El capítulo final de Apocalipsis, el 22, concluye con una visión gloriosa de la vida eterna para los redimidos. Juan describe un río de agua de vida, claro como el cristal, que fluye desde el trono de Dios y del Cordero, y en sus orillas está el árbol de la vida, cuyos frutos sanan a las naciones. Apocalipsis 22:3 asegura que en esta nueva creación ya no habrá maldición, y los siervos de Dios reinarán con Él para siempre. Este pasaje nos muestra el destino final para los fieles, una existencia libre de sufrimiento, en perfecta comunión con el Creador. La invitación de Dios es universal. En Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la Iglesia claman: ven. Este llamado refleja el corazón de Dios, quien no desea que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Aunque el juicio es inminente, también lo es la gracia de Dios, extendida a todos aquellos que están dispuestos a aceptarla. Este mensaje es especialmente relevante en nuestros días, cuando tantas personas buscan esperanza en un mundo lleno de incertidumbre. A lo largo de los siglos, muchos han interpretado Apocalipsis como un libro lleno de misterio y terror. Sin embargo, su propósito principal es revelar la victoria final de Dios y su plan de redención. Es un recordatorio de que, aunque el mal parezca prevalecer temporalmente, la justicia de Dios triunfará de manera definitiva. Apocalipsis 22, 12-13 enfatiza: he aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Este mensaje nos impulsa a vivir con propósito y urgencia. Jesús mismo advirtió en Lucas 21, 34-36 sobre el peligro de la complacencia espiritual, instándonos a velar y orar para que podamos estar preparados para el día de su regreso. La fe cristiana no se trata solo de esperar pasivamente, sino de actuar como embajadores de Cristo, compartiendo el Evangelio y mostrando su amor al mundo. En la actualidad, los eventos globales nos recuerdan la fragilidad de la humanidad. La pandemia reciente, los conflictos geopolíticos y los desastres naturales han llevado a muchos a cuestionar el rumbo de la historia. Estos acontecimientos parecen alinearse con las advertencias de las Escrituras, sirviendo como señales de que el retorno de Cristo está más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, también son una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. El libro de Apocalipsis termina con una solemne advertencia. En Apocalipsis 22, 18-19, se prohíbe añadir o quitar palabras de esta profecía, subrayando la importancia de respetar el mensaje divino. Este mandato refuerza la idea de que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, la guía suprema para la vida y la salvación. Ignorar sus enseñanzas o tergiversarlas tiene consecuencias eternas, algo que debemos considerar seriamente. Finalmente, Apocalipsis cierra con una afirmación de esperanza y anhelo:
el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Este clamor resume el deseo de todos los creyentes por ver el cumplimiento de las promesas de Dios y experimentar la plenitud de su reino. Mientras aguardamos ese día, estamos llamados a vivir en santidad, confiando en su fidelidad y compartiendo el mensaje de salvación con un mundo necesitado. La revelación dada a Juan no es solo un vistazo al futuro, sino un recordatorio constante de que nuestras vidas tienen un propósito eterno. Cada decisión que tomamos y cada acción que realizamos deben reflejar nuestra esperanza en Cristo y nuestro compromiso con su reino. En este tiempo de incertidumbre, el mensaje de Apocalipsis nos invita a levantarnos con valentía y ser luz en medio de las tinieblas, proclamando con confianza que Jesús viene pronto.